Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 28 de abril de 2023. Aquí estamos, cumpliendo con nuestro deber de informar y de analizar la actualidad y sin demora, que nosotros no somos de los que ponen música de ascensor mientras le tenemos a usted ahí muerto de asco peleándose con una máquina en plan si quiere una lectura más o menos comprensible de los datos del paro, pulse 1 o si quiere que nos metamos directamente con Pedro Sánchez, pulse 2. No, que va. Es verdad que hay empresas que abusan con eso de la atención robotizada y te tienen ahí peleándote con la máquina, que te obliga a cantar en alto los números del DNI o una parte de tu clave de seguridad que, como decíamos antes, a veces parecemos una abuela jugando al bingo. Pero eso de la nueva ley de atención al cliente, eso de obligar a las empresas privadas con 250 empleados a atender a la gente en solo 3 minutos, con telefonistas humanos a todas horas, todos los días del año, pero sin obligar a la Seguridad Social a hacer lo mismo, eso viene a redundar en la sensación de que el Estado se ha acostumbrado a vivir un poco del ciudadano, pero ya de forma descarada. Es decir, lo que la Administración no es capaz de hacer, coge y a ti sí te obliga a hacerlo por narices. Por ejemplo, yo no sé llevar las oficinas del SEPE o de la Seguridad Social sin que sean un caos. Pues tú, como tengas una empresa, la vas a tener que llevar como un reloj suizo. Yo no soy capaz de garantizar el derecho a una vivienda. Pues te voy a obligar a ti, como propietario, a correr con los perjuicios que te cause que yo alargue ahora la estancia ilegal de algún inquilino que esté ocupando tu vivienda. ¿Que hay que hacer ajustes fiscales? Pues no te preocupes que yo, como gobierno, no voy a hacer ningún ajuste estructural y el déficit lo vamos a cumplir, pero a base de que tú sigas pagando impuestos. Y así todo, fundamentalmente. Así que, para ordenar un poco la información, pues lo primero que hay que hacer es observar que efectivamente estamos ya a 28 de abril. Ya solo falta un mes clavado para las elecciones autonómicas y locales. Así que prepárense porque se viene lo más intenso. No solo están en juego ayuntamientos y autonomías, sino saber si hay marejada de fondo que vislumbre un cambio político de cara a las generales. El PSOE, ya saben, lleva tiempo colocando fijaciones aquí y allá para tratar de escalar en las encuestas que no le son favorables. Ya trató de congraciarse con funcionarios y sobre todo pensionistas con la famosa revalorización de las pensiones, pero había algo que encendió las alarmas en Moncloa, y es que el voto joven se estaba movilizando mucho más en el PP que en la izquierda, y de esa alarma ha venido en parte lo que ha venido en estas últimas semanas: activar la polémica por Doñana para hacerse los ecologistas y activar la fiebre por la vivienda social y la vivienda en alquiler después de mucho tiempo de ni acordarse del asunto. Dos temas con los que el PSOE cree que puede seducir a los más jóvenes. Y ahí es donde hay que enmarcar toda la trompetería con la que a un mes del 28 de mayo el Gobierno ha conseguido aprobar en el Congreso la polémica ley de la vivienda. Y estamos poniendo los cimientos para una nueva política de vivienda que dé respuesta al auténtico problema que sufren los ciudadanos, que es origen del 70% de la desigualdad que sufren en particular nuestros jóvenes, y en consecuencia dar cumplimiento con el mandato de nuestra Constitución, que cita textualmente a la vivienda como un derecho y no como un problema que es, por desgracia, hoy. Ya ven, Pedro Sánchez no solo reconocía abiertamente que esta ley busca seducir a los jóvenes, sino que lo decía en una comparecencia ante la prensa para dar solemnidad al asunto. Una ley que sí se ha molestado en votar, a diferencia de la reforma del solo sí es sí, que ni la votó ni dio la cara en el Congreso. Y esta ley de la vivienda, hay que decir que llegó a parecer incluso que podría no salir adelante, porque el propio Pedro Sánchez decía al comienzo de la legislatura que había cosas que le pedía Podemos y que no se podían hacer porque era ir contra el propietario y que eso no podía ser y tal. Pero ahora sí que todo han sido prisas para seducir a los jóvenes, aunque sea a costa de enfadar o inquietar al pequeño propietario de clase media, que ve como lo que se había hecho en los últimos tiempos de la mano de la policía y la fiscalía para luchar contra la ocupación, todo eso se va al traste. De hecho, en la ley no se dice al final ni una palabra de la idea que se barajó de impulsar la posibilidad de desalojar a los ocupas en 48 horas. En la práctica, las desocupaciones en España vienen tardando entre 7 meses y un año. Y ahora esta ley viene a dar una especial protección a lo que se ha venido a llamar inquiocupa, es decir, no tanto al tipo aparentemente problemático que se cree en el derecho divino a vivir fuera del sistema y a ocupar las casas de los demás porque sí, sino al inquilino que empieza bien, que paga sus primeras mensualidades, pero que en un momento determinado deja de pagar.
pero se queda en el piso sin visos de marcharse y echándole los gastos y las deudas al propietario sin edie. A este tipo de ocupación es a la que viene a dar especial protección esta ley de PSOE y Podemos, porque pone más trabas administrativas al pequeño propietario para poderlo sacar del piso y porque al gran tenedor directamente se lo impide, a poco que el ocupante pueda declararse persona vulnerable. Aquí estamos en lo de siempre. Nadie con un poco de humanidad puede sentirse cómodo echando de un piso a alguien que, sobre todo, no queriendo llegar a esa situación, se ve en la tesitura de que deja de poder pagar una casa y no sabe qué hacer con su vida. Pero el gobierno lo plantee como que es el pequeño propietario el que tiene que hacer el esfuerzo de pagar el coste de dar cobijo a ese inquiocupa, en lo que se le encuentra una solución, si es que se le encuentra, ahí es donde radica la polémica, porque el ciudadano afectado, sobre todo si es un particular modesto, bien podría decir, eres tú, Estado, el que debería haberse preocupado de fomentar antes la vivienda social sin esperar al postureo de la campaña electoral y no decirme ahora a mí que sea yo el que ponga de mi bolsillo los suministros que mi inquilino esté gastando y que pierda yo lo que me debería estar pagando y no me paga. Porque la ley, lógicamente, ni se ha planteado compensar al propietario que se ha perjudicado por la falta de soluciones de la Administración. Es muy fácil ser generoso y sensible echándole el marrón a los demás y, además, haciendo menos atractivo el riesgo de poner un piso en alquiler al topar las posibles actualizaciones del precio al 2% este año y del 3% el año que viene. Es por todo eso que el sector inmobiliario da por hecho, con la experiencia ya vivida en otros países, que esto solo provocará que haya menos pisos en alquiler y más caros, con lo cual todo lo que se protege al que ya está de alquiler se le pone de complicado al que todavía no ha metido la cabeza en la rueda del alquiler y va a tener que enfrentarse a los nuevos castings de propietarios, cada vez más exigentes porque cada vez están más a la defensiva. Y por ahí más o menos es por donde va la reflexión del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Supone intervención en los precios y supone facilitar la ocupación de viviendas ilegales. Por tanto, esta ley es justamente lo contrario, para abaratar precios y para incrementar la oferta en el mercado. Como en todo, el tiempo dará y quitará razones en un problema que todos quisiéramos solucionar, pero ayer por lo pronto llamó la atención que el PNV, Junts y el PDeCAT se desmarcaron y no votaron a favor de la ley. Es decir, la ley de vivienda es netamente una ley de izquierdas, al haberse descolgado los elementos del Frankenstein que son de derechas y además nacionalistas. Habrá que ver por dónde respira el PNV, partido experto en olisquear cambios de ciclo político en España. De momento el PNV no descarta hacer lo que harán Madrid y Andalucía, previsiblemente, llevar esta ley al Constitucional por invasión de competencias, con lo cual la verdadera aplicación de esta ley sigue estando en juego. Pero bueno, ya saben, eso ya se verá porque en campaña electoral lo importante es lo que anuncias que harás y luego ya Dios dirá qué pasa. Por cierto, ¿saben en lo que tampoco se ponen de acuerdo gobierno y oposición? En si los datos de empleo son buenos o malos. Vamos, un clásico. La encuesta de población activa del primer trimestre ha venido a confirmar que hemos comenzado este año destruyendo más de 11.000 puestos de trabajo y asumiendo otros 103.000 parados más para superar los 3,1 millones de desempleados. Y el número de familias con todos sus miembros en el paro supera el millón. Los jóvenes, a los que tanto queremos seducir con la ley de vivienda, pues el paro juvenil ha vuelto a subir hasta el 30%, una tasa vergonzosa. Y el paro en general sube en todos los sectores menos en la agricultura, que se las ha apañado para generar empleo a pesar de la sequía. Es el peor arranque anual del empleo desde la pandemia, pero como el paro siempre da para ver la botella medio llena o medio vacía, los hay que prefieren quedarse con la idea de que es el mejor primer trimestre para el empleo en 15 años, cosa que es cierta, tan cierta como la confirmación de que últimamente solo somos capaces de crear empleo básicamente a tiempo parcial, muy socorrido para aumentar el número de cotizantes, pero no para ofrecer una estabilidad económica a demasiada gente. En todo caso, Sánchez ha llegado a decir que son buenos datos y lo ha vinculado con la supuesta buena gestión económica del gobierno. Y fíjense, tan satisfecho está el gobierno que no se vayan ustedes a creer que en Moncloa andan asustados por eso de que Bruselas va a imponer otra vez la disciplina fiscal, porque podría pensarse que el gobierno más manirroto de la democracia podría estar tentándose la ropa ante la perspectiva de tener que empezar no solo a gastar menos, sino a aplicar recortes. Bueno, pues nada de eso. En el Ejecutivo han sacado ya pecho palomo y han dicho, aquí estoy yo esperando la disciplina fiscal a puerta gallola. De hecho, si ahora se va a pedir que el déficit no pase del 3%, eso ya lo vamos a cumplir nosotros el año que viene, incluso un año antes de lo que teníamos previsto. Y dirán algunos, ¿y esto cómo puede ser? Bueno, pues resulta que Moncloa va a enviar a Bruselas un plan de estabilidad en el que explica que
con lo que está ingresando vía impuestos, con eso le da para reducir el déficit sin tener que hacer recortes. ¿Y cómo es ese milagro? Pues el gobierno lo vincula a la recuperación de la economía y el empleo tras la pandemia, aunque sobre todo tiene que ver con lo mucho que está ingresando con los impuestos gracias a la inflación. En términos fiscales, la inflación ha sido para el gobierno una bendición porque recauda más gracias a que ni siquiera ha tenido a bien aliviar a los trabajadores deflactando el IRPF. Es decir, al final es la clase media, como con la vivienda, la que paga lo que al gobierno le conviene que haya que pagar. Y así cualquiera cuadra el déficit. Otra cosa es la deuda, porque pasar del 113% del PIB que tenemos al 60% que pide Bruselas, que alcancemos algún día, eso no lo arregla ni MacGyver, aquel de la serie que arreglaba los coches con un chicle y un clip. De momento el gobierno se compromete a un ajuste de 20.000 millones en 2 años y adivinen quién lo tendrá que acabar pagando.